Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema, es decir, es una afirmación en matemáticas que siempre se cumple y nos habla sobre un tipo concreto de triángulos. Y esto es importante que lo recordéis. El teorema de Pitágoras solo funciona en triángulos rectángulos. No se puede usar en otro tipo de triángulos. Aquí tenemos un dibujo de un triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo porque tiene aquí un ángulo recto que está marcado con ese cuadradito, y también sabemos, porque hemos visto los vídeos de los días anteriores, que un triángulo rectángulo, por supuesto, tiene tres lados, y el ángulo recto, que mide 90 grados, que en este caso es el ángulo C, es el más grande, y enfrente del ángulo más grande siempre está el lado grande, que en un triángulo rectángulo este lado se llama la hipotenusa. Este de aquí es la hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Los otros dos lados que siempre son más pequeños. ¿Por qué? Porque el ángulo B que está enfrente del lado B y el ángulo A que está enfrente del lado A son más pequeños los dos que el ángulo C. Y como los ángulos son más pequeños, los lados que están enfrente son más pequeños. El ángulo C es el más grande, pues el lado que está enfrente es el más grande. El ángulo B es un poquito más chico, pues el lado que está enfrente es el más chico. Y el ángulo A es intermedio entre los dos, pues el ángulo que está enfrente es un poco más grande que B, pero más chico que C. Vamos, que el lado que está enfrente del ángulo recto siempre es el más grande en un triángulo rectángulo y se llama la hipotenusa. Pues bien, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras nos habla sobre lo que ocurre si construimos cuadrados sobre estos lados. Fijaos, aquí en esta diapositiva he construido un cuadrado sobre cada lado. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, en este lado del triángulo, que vale B, he construido un cuadrado y todos sus lados valen B, porque es un cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí, sobre este lado que vale A, he construido otro cuadrado y todos sus lados miden A, porque es un cuadrado. Y sobre el lado que mide C, pues también he construido un cuadrado y todos sus lados miden C, porque es un cuadrado. Evidentemente, como el lado B era el más pequeño, aquí ha salido un cuadrado que es un poco más pequeño. Y como el lado C es el más grande, que es la hipotenusa, pues aquí ha salido un cuadrado que es el más grande. Ahora podemos calcular el área que tiene cada cuadrado. El área de este cuadrado sería B por B, es decir, este área mide B cuadrado. Y el área de este cuadrado sería A por A, porque la base mide A y la altura mide A, porque es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo, y sería A cuadrado. Y el área de este cuadrado, del más grande, pues no es muy difícil darse cuenta que sería C cuadrado, porque todos sus lados miden C. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice concretamente que si se suman los dos cuadrados pequeños, el área de este cuadrado con el área de este cuadrado, da siempre el área del cuadrado grande. Es decir, el teorema de Pitágoras dice concretamente que el área del cuadrado grande, que es C cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí le podéis poner las letras que queráis. Es decir, podéis llamar este lado C, A, B, H, I, J, lo que sea. Pero el cuadrado del lado grande siempre es igual a la suma de los otros dos cuadrados de los lados más pequeños. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver cómo se usa esto. Por ejemplo, voy a duplicar esta diapositiva y voy a borrar aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un triángulo rectángulo. Voy a borrar todos los lados. Y creo que también voy a borrar los ángulos por comodidad. Voy a borrar estos ángulos de aquí. Voy a quitar los nombres para que quede todo un poco más claro. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo y que sabemos que, por ejemplo, este lado mide 3 y este lado mide 4. Pero no sabemos cuánto mide la hipotenusa. ¿Cómo podemos saber cuánto mide la hipotenusa? Pues usando el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que no sabemos cuánto es, tiene que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque el cuadrado que se construye sobre el lado largo, es decir, sobre la hipotenusa, siempre es igual a la suma de los otros dos cuadrados.
Por tanto, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? Primero, elevamos al cuadrado. Es decir, aquí quedamos h al cuadrado porque no sabemos cuánto es, pero 3 al cuadrado sí sabemos que son 9 y 4 al cuadrado sí sabemos que son 16. Fijaos que esto al final es una ecuación, tiene aquí una letra, queremos sacarle, queremos llegar a h igual a no sé cuánto. ¿Vale? Queremos resolver este tipo de ecuaciones. Son un poco diferentes porque la x, o en nuestro caso la h, tiene un cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues ahora lo vamos a ver, veréis que es muy parecido a lo que hacemos con las ecuaciones normales de primer grado. Fijaos, aquí tenemos los términos que tienen h y aquí los que no, de modo que no hay que transponer. Lo que voy a hacer entonces es reducir. Aquí me queda h al cuadrado y aquí me queda 9 más 16, 25. Y ahora, normalmente, cuando yo tenía aquí 7h o 9h o menos 3h, lo que hacía era pasar ese número dividiendo, pero aquí lo que tengo es un exponente, este cuadrado. Entonces, si cuando los números estaban sumando pasaban restando, o cuando estaban multiplicando pasaban dividiendo, los números que están como una potencia, como un cuadrado, pasan como una raíz cuadrada. De modo que h es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Resulta que en este triángulo rectángulo la hipotenusa mide 5. ¿De acuerdo? Este mide 3, este mide 4 y la hipotenusa, evidentemente, que tiene que ser más grande que los dos, pues mide concretamente 5. ¿De acuerdo? Voy a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer, voy a borrar aquí, una goma más grande para poder borrar todo esto. Vamos a suponer que ahora el que no sabemos es este del 4. Sabemos que este mide, por ejemplo, 5, como hemos dicho, pero este de aquí no sabemos. Entonces le voy a poner una letrita, x por ejemplo, antes le puse h de hipotenusa, ahora le voy a poner x porque es un cateto cualquiera. ¿Cómo sé cuánto mide esta x? Pues de nuevo lo hago con el teorema de Pitágoras. Es decir, sé que el cuadrado del lado grande, es decir, el cuadrado que sería sobre el 5, es igual a la suma de los dos cuadrados de los lados pequeños. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa, que es este de aquí, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son estos de aquí. Fijaos que ahora la incógnita, el lado que no sé, es un cateto, no la hipotenusa. Entonces, hago los cuadrados, me queda 5 al cuadrado, 25, es igual a 9 más x al cuadrado. Y ahora sí que tengo que transponer, porque tengo las x mezcladas con los números. Entonces voy a pasar las x para allá y los números para acá. Y me queda menos x al cuadrado es igual a 9 menos 25, menos x al cuadrado es igual a menos 16. Y ahora voy a quitar los dos signos menos de los dos lados, porque ya que me queda negativo, me queda x al cuadrado es igual a 16. Y ahora pues solamente tengo que hacer la raíz cuadrada de 16 y me queda que x igual a la raíz de 16, que es 4. Ya sabíamos que este lado vale 4 porque lo vimos antes. Antes estaba puesto aquí el 4, pero bueno. Cuando falta un cateto, pues se hace así, exactamente igual, usando el teorema de Pitágoras. Es muy importante que recordéis que en el teorema de Pitágoras siempre va a un lado la hipotenusa y en el otro la suma de los catetos. ¿De acuerdo? Aquí siempre va el lado grande, siempre, siempre, siempre. En el ejercicio anterior, el lado grande era el que faltaba y por eso estaba aquí la h, y en este ejercicio es uno de los catetos el que falta, por eso está puesto aquí. Voy a volver a hacer el ejercicio otra vez, calculando el lado del 3, haciendo como si no supiéramos el 3. Voy a borrar todo esto. Vamos a suponer que sabemos que este vale 4 y este, que le voy a llamar y, por ejemplo, para no llamarle x igual que antes, no sabemos cuánto vale, sabemos que va a salir 3, por supuesto. Si aplicamos el teorema de Pitágoras otra vez, decimos, pues el cuadrado del lado grande, el cuadrado de la hipotenusa, debe ser igual al cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro. Haciendo los cuadrados queda que 25 es igual a y al cuadrado más 16. Entonces paso la y para allá, me queda menos y cuadrado, tengo que transponer porque aquí están mezclados los números con las y, es igual a 16 menos 25. Es decir, que menos y cuadrado es igual a menos 9. Cambio de signo en los dos lados, me queda que y cuadrado es igual a 9 y por tanto y es igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3. Ya sabíamos que esto tenía que dar 3, claro, porque lo pusimos antes. Entonces 3, ¿de acuerdo? Estos tres números, el 3, el 4 y el 5, conforman lo que se llama una terna pitagórica, porque 5 al cuadrado es igual
a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto evidentemente no le pasa a todos los números. Si por ejemplo con 6 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, esto no es verdad, porque 36 no es igual, esto no es igual, que 16 más 25. Con esto no funciona, no hay ningún triángulo rectángulo cuyos lados midan 4, 5 y 6. Sin embargo, sí que existe uno cuyos lados miden 3, 4 y 5, porque es verdad que 25 es igual a 9 más 16. Entonces, este triángulo mide 3, 4 y 5. Y podéis averiguar, cuando sabéis dos de los lados, podéis averiguar el tercero usando el teorema de Pitágoras. Recordad, por favor, muy importante, siempre que el triángulo sea rectángulo. ¿De acuerdo? Y ya sabéis que en ese caso, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y eso es todo. Así de sencillo es el teorema de Pitágoras. Al principio veréis que tenéis algunos problemas resolviendo este tipo de ecuaciones porque nunca las hemos hecho. No pasa nada. Ya lo veremos en clase. Pondré más vídeos si lo necesitáis. Me podéis preguntar todas las dudas que tengáis. Y nada, ahora podéis poner tranquilamente a hacer los ejercicios. Os deseo mucha suerte y que vaya muy bien. Un saludo.